Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, un podcast en el que dos amigos te hablarán de historia como te habría gustado que lo hicieran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram como Calavera Rayita al Piso Barbada. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica. Suscríbanse en el canal de YouTube, dejen sus comentarios, denle like. Si les gusta el video, también recuerden compartirlo con todas las personas. Y me acompaña Lina, nuestra Valquiria, el Valhalla. Lini, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí saludándolos desde las frías tierras de Bogotá. Dios mío, qué frío tenaz. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estás, Juanse? ¿Qué tal esta Bien, semana? bien. Quedé muy picado desde la semana pasada por todo lo que nos pasó, por el tema que tratamos. Entonces, creo que lo que traigo hoy va a ser muy chévere y es como una especie de parte 2 de tu episodio, pero enfocado desde un punto de vista un poquito más, no sé, cruel. Ok. O ¿Preparada? sea, digamos que es la secuencia. Sí, sí, es el lado O sea, B. lo mío fue la introducción de una serie de puntos de cosas importantes de la época medieval. Exacto. O sea, sería chévere incluso que fuéramos desarrollando varias cositas, ¿sí? No, es Con la que época medieval. ya acaban a salir muchas cosas y ya te voy a ir explicando por qué, porque inclusive hay unas subculturas muy importantes de las cuales me gustaría que habláramos un poquito más a fondo, pero sobre la marcha lo vamos viendo como siempre. Listo. Listo. Entonces, el ser humano, en su infinita creatividad, ha logrado, a base de curiosidad, llevarnos al espacio, fotografiar hoyos negros, identificar átomos, determinar que la Tierra es redonda, vencer enfermedades y hacernos la vida más fácil. Pero, ¿qué pasa cuando esa curiosidad es utilizada para fines perversos, maquiavélicos e infames? Donde lo que se busca es lograr identificar cuál es el umbral del dolor que un hombre puede soportar. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de los hombres, sesgados por religiones y credos, pasando su moral y sus valores por encima de los demás, con rosario en mano, padres nuestros en la boca y vísceras saliendo de una mujer, bruja, hechicera, esposa de Satán ante sus ojos, cuyo único pecado fue saber de herbolaria y hacerle bien a las personas que estaban a su alrededor? Hoy vamos a tocar un poquito todo el tema de torturas medievales y nos vamos entonces a enfocar directamente hacia la Inquisición. Entonces, para hallar el origen de la Ok. Inquisición, para hallar entonces el origen de la Inquisición, tenemos que irnos hasta la Francia del siglo XVII, en una época de la Edad Media. Seguimos en la Edad Media pre-Renacimiento, también conocidos en algunos libros como la Edad Oscura. Y aquí hablamos de que el Ujú. cristianismo, digamos, ya había logrado alzarse como la primera religión del Sacro Imperio Romano. Y allí entonces teníamos todas las personas que seguían, digamos, la doctrina del cristianismo, pero tal y como tú lo decías hace 8 días, no todo el mundo era religioso y no todo el mundo era cristiano. Entonces, o bueno, Sí. digamos que sí lo eran, pero no directamente desde el cristianismo y desde el catolicismo, sino que acá empezamos a ver el surgimiento de otros grupos críticos como los valdenses o como los cátaros, que digamos ellos eran demasiado críticos en el tema de los líderes espirituales de la Iglesia Católica, porque decían que la Iglesia era demasiado ostentosa, que el tema de los anillos de oro, la silla de oro, la riqueza y demás. Entonces, Eran como unas corrientes. eran como unas corrientes, exacto. Inclusive los cátaros son considerados como una especie de corriente cristiana, pero más pegada desde el agnosticismo. No tanto desde la religiosidad, sino desde el agnosticismo, y tienen unas creencias muy chéveres y Ok. ahí tenemos material para hacer todo un capítulo. Pero adivina qué pasó o qué hizo la iglesia con los valdenses y con los cátaros. Me imagino. Se acabó. Sí, sí, pero antes de acabarlos, ¿qué dijo? Bueno, de Simplemente, hecho, no sé si tú te acuerdas. Espera, de hecho, no sé si tú te acuerdas que,
cuando hicimos el capítulo de los templarios, ahí hubo una relación, ¿no? Entre los Ajá, templarios y los cátaros. los cátaros, Sí, sí, es correcto. Entonces, mira que todo se empieza como sí, 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 sí me la acordé cuenta ya. del azar. Entonces, la iglesia básicamente Ajá, ve, exactamente. la iglesia ve estos grupos de contracorriente, ve unos grupos que son autocríticos, ve unos grupos que le dicen que no están de acuerdo con su ostentosidad, y la iglesia lo único que dice es, herejes, básicamente. Ustedes son herejes. La herejía, digamos que en un sentido un poquito más formal, es básicamente la negación consciente y voluntaria por parte de un bautizado a hablar directamente desde la religiosidad. Entonces, el hereje Ok. era aquella persona que siendo bautizada por parte de la Iglesia Católica no se alineaba con lo que la Iglesia en ese momento estaba pensando y por ese motivo, pues básicamente todo lo que fuera en contra de ellos, baila. Entonces, ya de O aquí, sea, en ese momento sí, dime. todo, hasta una cosa mínima era herejes. Sí, exacto. Entonces, digamos que esta relación entre la iglesia, la herejía y el ser atacada fue lo que cimentaron de pronto como los pilares para que la iglesia desarrollara todo el tema de la Inquisición. No fue sino hasta 1229 que directamente desde una ordenanza real, es decir, todo el tema de la Inquisición surge no por parte de la iglesia, sino por parte del rey, donde le dicen, listo, el rey da el dictamen y le dice a las autoridades civiles y eclesiásticas que tenían una tarea y era buscar, castigar, purificar y convertir a los herejes. Ok, Vamos bien hasta ahí. vamos bien hasta ahí. Listo. Entonces, después de esto, y solamente 2 años después, el Papa Gregorio IX dictó una normativa que se llamaba la Excommunicamus, perdón, mi latín está un poquito oxidado, donde ya lo que decía era, listo, ya el tema de la excomunión no va a tener que ver con las autoridades civiles, sino que todo lo que tenga que ver con temas de herejía y excomunión va a ser dictaminado por parte de la iglesia. Y este fue el origen de la Ok, Inquisición. o sea, ellos iban a ser el único ente. Exacto, eran juez, jurado y verdugo. Pero digamos, el rey no tenía nada que ver en eso. O Pues sea, el el, rey no influía en esa parte, solamente era la no, iglesia. solamente la iglesia. O sea, el rey fue el que en primera instancia se dio cuenta que había herejía, muy probablemente porque la iglesia fue a decirle al rey, parce, hay gente que es hereje. ¿Y que es hereje? Un término que me acabo de inventar, que es la gente que está bautizada, pero no los copia. Básicamente. Entonces, ya ahí Ok, el rey saca el dictamen de perseguir y combatir la herejía por parte de las autoridades civiles y católicas o cristianas o eclesiásticas. Y posteriormente, la iglesia es la que dice ok, como, Nea, ¿sabe qué? Todo lo que tenga que ver con relación a herejía lo voy a manejar directamente yo. Y dejaron de lado toda la parte civil. ok. Claro, ahí no había, bueno, de por sí ellos tenían todo el orden, ¿no? De Exacto. por sí incluso estaban por encima del rey. Estaban por encima del rey y aparte, digamos que no fue solamente la persecución de las personas, sino que cuando identificaban que había una persona hereje en la familia, no se iban solamente contra esa persona, sino que se iban contra toda la familia. Muchas veces los desterraban de sus tierras, entonces la iglesia se apropiaba de tierras herejes para purificarlas. Y esto fue también, aquí surge también el término de a la par mucho el término de persecución de brujas y casa de brujas, pero ya vamos a ver que no solamente las mujeres eran perseguidas, sino que absolutamente cualquier persona que estuviera en contra de una doctrina que estuviera liderando la iglesia era castigada, era perseguida, era acusada y no solamente digamos que el tema de la hoguera, que es como lo más conocido
eran los castigos, sino que aquí traigo 8 castigos un poquito, no sé, curiosos, por así decirlo, por darle un nombre, de los cuales inclusive hay Yo conozco uno, de varios, vamos a ver. inclusive hay uno que hasta hace no mucho era utilizado por la CIA en Estados Unidos. Pero ya vamos a llegar a Ok. él. Listo, entonces. El primero es el potro. ¿Sabes cuál es el potro? No, pero me estoy imaginando algo, ¿Qué te imaginas? no sé, me imagino como sobre un palo o algo por el estilo. Más o Como que los menos. colocaban sobre un palo, no sé, me estoy imaginando algo muy sádico. Bueno, sí, pero no tiene que ver con eso. ¿Tú te viste Corazón Valiente? Oh, ok. Dime. ¿Te viste Corazón Valiente? No, 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 no. bueno. Para los que se vieron Corazón Valiente, al final, cuando están torturando a William Wallace, ahí lo que lo hacen es que lo cogen y lo estiran de las manos y de los pies. Entonces amarraban a las personas de manos y de pies, los acostaban usualmente Ok. sobre una plancha y en un principio tenían unas mulas, por eso el potro, que lo que hacían era estirar a la persona de manos y de pies hasta que confesara. Oh, los desmembraban. Básicamente. Pero no lo hacían de un Ah, jalón, o sea, se dieron cuenta que controlar los animales era muy ya, complejo. Ya ves lo que yo sentí la semana pasada. ah, Ojo, esta es de las suaves. Entonces, como se a dieron ver. cuenta que, era muy difícil controlar de pronto la fuerza de los animales, porque muchas veces efectivamente el caballo o el potro jalaba de más y desmembraba a las personas, y ellos realmente no querían que la persona muriera hasta que no confesara que efectivamente era hereje, empezaron a desarrollar una serie como de poleas y de máquinas y de timones que lo iban haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y esa tortura podía durar días. Si después de varios días Ush. la persona todavía decía que ella no era ningún tipo de hereje, lo que hacían era que empezaban a quemarle los costados de las costillas, porque pues claramente el fuego purifica. Y ya en ese momento, Ujú. O digamos que la persona decía como, sí, sí, yo soy hereje, y ya decía, ah, sí, es que sí eres hereje, y lo mataban. sea, no tenía escapatoria. No tenía escapatoria. Igual dicen que inclusive hay registros de personas que fueron estiradas y que sus miembros se movieron 30 centímetros. Ok. La llamada, eso me suena por ejemplo, cuando mi mamá siempre le preguntaban las amigas por mi altura o por la altura de mi hermano y mi mamá decía, no, es que le hicimos la tortura china. O sea, los agarramos y los estirábamos. Para los que no saben, yo soy muy alta. Entonces, mi mamá siempre decía, no, les hicimos la tortura china, o sea, los estirábamos. Esto me recuerda a eso que mi mamá decía. Listo. Teníamos el aplastapulgares. El aplastapulgares era, digamos, ¿qué sabes del Ese sí aplastapulgares? lo he escuchado. Era una especie de herramienta que empezaba. Y no, creo que no solamente eran las manos, sino los pies también. Ahí ya me Exacto. corregirás Sí, tú. sí, sí. Entonces, la pulgares efectivamente era como una maquinita, como un dispositivo, haz de cuenta como dos paneles, pero en la parte de abajo de los paneles habían como unos dientes de hierro. Entonces, lo que hacían era que te ponían un Ujú. dedo a la vez, ojo, un dedo a la vez, y empezaban a apretarlo, 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 hasta que te fracturaban absolutamente el dedo. ¿Cuál era la ventaja de este tipo de herramientas o de ese tipo de castigo? Que usualmente el ser humano tiene 20 dedos, entonces tienes 20 posibilidades de que la persona confiese de que es hereje, y si no, para el potro, pues. Pero digamos que esta de la pulgares, Para que sirva. para que afine. Entonces, digamos que esta de la pulgares era de las más suaves, por así decirlo, porque no implicaba un castigo o una tortura física de inmediato y muchas veces no terminaba en la muerte.
Era como una especie de castigo de advertencia para que las personas cambiaran sus conductas herejes. Una pregunta, digamos, por ejemplo, estaban en ese proceso de hacer confesar a alguien. Ujú. Comenzaban desde el castigo más suave hasta el más duro, ¿no? O sea, No, ¿era progresivo o mantenían el mismo castigo como era? no, dependiendo de cuál fuera tu falta. Por ejemplo, si a ti te veían en una Ok, plaza pública diciendo, parce, no estoy de acuerdo con que el obispo tenga una cadena de oro, tan aplasta pulgares breve porque no es algo tan grave. Pero si tú eras capturada cometiendo adulterio, por ejemplo, ahí no te aplicaban el aplasta pulgares, sino que te podían aplicar, digamos que la pera, que ya enseguida vamos a hablar de ella. O si de ok, pronto ya te encontraban haciendo rituales de magia y de hechicería, que básicamente era el equivalente a hacer una aromática de hierbabuena, te podían hacer el ahogado. O sea, todo era sí, como muy relativo y por eso había algo que se llamaba el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición era el que dictaminaba, según tu falta, cuál era el castigo que tú debías recibir hasta confesar que eras hereje y purificarte y mandarte al cielo porque ellos purificarte y mandarte al cielo porque ellos... lo hacían por ti. Sí, ok. Listo. Hay uno que se llamaba el tormento del agua, también conocido como el ahogado. Creo que ese sí lo conoces. Ese es el que los tiraban sujetados con un montón de piedras a un lago. No, ese ya era como eso era una prueba de hechicería. El ahogado es cuando vos llegan y te Ah, ok. ponían, o sea, vos has visto películas de espías donde están torturando a alguien y le ponen una toalla en la boca y le empiezan a echar agua para darle la sensación de ahogado. Sí, Era eso, básicamente. sí, Solamente sí, sí. que en primera instancia omitieron el tema de ponerle la toalla, sino que simplemente empezaban a echarle agua en la boca hasta que la persona se sintiera como ahogada y ahí dejaban. Wow. Ya de ahí se dieron cuenta que eso era muy poco efectivo porque la persona se podía ahogar muy rápido, entonces lo que hicieron fue que le empezaron a meter lino en la boca y empezaban a echarle agua de a poquito. Entonces el lino empezaba ya como a empezar a gotear, empezar a expandirse dentro de la garganta y empezar a joder todavía más la sensación de ahogamiento. Ya después dijeron como, hombre, es que eso está como muy suave. Entonces lo que hacían eran, aquí en Colombia le decimos mataculín a al jueguito de niños que es, o balancín, que es como el jueguito donde tú te montas y otros se montan al otro lado y empiezan a hacer como así, ¿cierto? Mataculín le decimos aquí. Sí, Ok. sí, sí, sí. Haz de cuenta un mataculín en el borde de un lago. En Ok, el extremo que da al lago hay una silla. sí, Y en el otro extremo está el juez o el verdugo de la Inquisición. ok. Me imagino Entonces, que está. te sentaban en la parte que da al lago, te amarraban de pies y manos, te Ujú. amarraban a la silla y bajaban la silla para que quedara debajo del agua. Luego la subían, luego la bajaban, luego la subían, luego la bajaban. Y así hasta que confesabas. Ok. Me imagino esa sensación de ahogo, ¿no? De Uy, no, debe ser. impotencia. Y de, un, Ah, y de un montón de gente alrededor diciéndote que confieses que tú eres lo peor que le ha pasado al mundo, simple y sencillamente pues no sé, por no estar de acuerdo con lo que te estaban diciendo que tenías que estar de acuerdo. ujú. Sí, complicado. Yo sé que hay una tortura. No sé si la vayas a comentar ahorita más adelantico, pero creo que se le llamaban como la gota, si no estoy mal. Y era que efectivamente la amarraban a uno sobre un pilote, ¿sí? Y dejaban, no sé si era manguera o algo, pero eso caía gotas, gotas en la cabeza. Y tú dices, pues bueno, eso qué tortura, no, o sea, eso no causa como tal ningún dolor. Pasa días así, te vas desgastando, empieza una tortura psicológica. Todo el tema de ver muchas personas que morían así, esa era una especie de tortura también. Pero eso sí Creo era que la se llama tortura la china. gota, creo. Esa sí era Sí. la tortura china.
O sea, esa la conozco que la utilizaban en China. ¿Sí? Sí, que efectivamente era una gota de agua sobre la cabeza. Obviamente tener una gota de agua sobre la cabeza todo el tiempo no te va a dejar dormir. Aparte de eso, el agua rompe. Exacto. Y hay historias inclusive de personas a las que estuvieron tanto tiempo ahí metidas que la gota de agua les rompió el cráneo porque pues, puede pasar. O sea, usted dice, no, no puede pasar. No, o sea, usted vaya, miren en un lago una piedra erosionada, que muchas veces el agua es la que erosiona las piedras. Y si es capaz de erosionar una piedra, Sí. tranquilamente puede erosionar un cráneo. Ok, Listo. esa la escuché. Y también la de las agujas en las uñas. También es China, la que meten agujas entre las uñas. Hemos, Ay, sí. hemos sido supremamente creativos para causar dolor y para infligir dolor. Nos falta, yo siento que todavía nos falta, pero sí, Eh, hemos sido supremamente creativos. Listo. Esta era para mí de las peores y espero no te vayas a sentir como muy identificada. Esta se llama la pera. A ver, La pera, pues básicamente como su nombre lo ya indica. sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. Dios mío, ya sé cuál es. Sí, ya. La pera era un Oh my God. instrumento que tenía forma de pera, de la fruta pera, entonces era como estrechito en una parte Ujú. y se iba como abriendo. Y digamos que era un castigo inclusivo, porque lo hacían para hombres, para mujeres, y también dependiendo de cuál había sido tu falta, era por dónde te la aplicaban. Es decir, se podía aplicar por la boca, se podría aplicar por la vagina, se podía aplicar por el ano. Entonces, por la boca se le aplicaban a los predicadores heréticos o las personas que estaban hablando de cosas en contra de la iglesia, o de pronto a los Ok, reos o a los presos que tenían algún tipo de tendencia antiortodoxa. Entiéndase por antiortodoxa, no sé, pues, judío, por así decirlo. ok, sí. Las vaginales a las mujeres culpables de relaciones con Satanás o con uno de sus familiares. Era igual de malo tener sexo con Satanás que Ok. con un primo, siendo, no sé, posible juliar con un primo, pero no con Satanás. Y la anal se la aplicaban a los homosexuales pasivos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Tenías una pera, literalmente te metían una pera por el ano, por la vagina o por la boca. Ustedes dirán, como pues, pero ¿qué Y tiene? empezaban a... Exactamente. Entonces, ya lo que hacían era empezar a darle vueltas a un mecanismo y la pera se empezaba a abrir, 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 abrir. Y aparte de que se abría, eso tenía unas púas. Entonces empezaba a abrir y a desgarrar, abrir y a desgarrar, abrir y a desgarrar. Entonces, básicamente, aparte de ser una tortura sumamente lenta y sumamente dolorosa, al empezar a abrirse y a empezar eso a cortar desde adentro, lo que hacían era desgarros y la gente moría básicamente desangrada. No, qué cosa tan horrible. Esa sí la había escuchado. Al igual hay una que se llama el toro, creo. No sé si esa sea china o medieval, pero sí la he escuchado también. Uy, no, qué cosa tan... ¡Ugh! Me dolió, me dolió por todos lados. O sea, ahí aplica el chiste de la Ah, sombrilla. O sea, yo lo asociaba mucho con el chiste de la sombrilla, con una sombrilla, métasela por la boca, ábrala y sáquela. Algo así, pero con una pera de metal que te la iban abriendo a poquito y a poquito y a poquito. y que tenía púas. Y que tenía púas. Púas, ¿no? Tenía como unos Sí, sí, chuzos. sí, unas Sí. púas. Igual vamos a dejar todas las imágenes en la página de Instagram para que se hagan una idea de cómo era. Tenemos la garrucha. Entonces, haz de cuenta que a ti te tienen colgado de las muñecas desde un tercer piso aproximadamente, desde un segundo o tercer piso, o sea, más o menos desde unos 7, 10 metros aproximadamente, estás ahí colgado de las muñecas. Y lo que hacían era que Ok, te soltaban, pero antes de tocar el piso, te recogían. así. Pero estás
¿Te amarraron desmembraban las también? muñecas, sí, pero esas amarraron las muñecas, o sea, las muñecas realmente son una Sí. parte muy fuerte, pero la es muy sensible para ese tipo de cosas. Entonces, amarraban las muñecas, no tienen ningún tipo de soporte adicional y te están casi que soltando y jalando, soltando y jalando, soltando y jalando en el aire. ¿Qué pasaba? Que ellos dijeron como, Ok. hombre, ¿qué más podemos inventarnos para la garrucha? Para que sea más efectiva, para que sea más Hmm, eficiente. ¿Y si le añadimos Me peso? imagino, le colocaron más peso. ¡Exacto! Sí, tal cual. No, ya me preocupé, tienes pensamiento maquiavélico de juez de la Inquisición. No, es que lo que te digo, leí un libro de pequeña, estaba en el colegio y no me acuerdo ahora el nombre, pero creo que tú lo habías nombrado. Pero te hacían muchas torturas, yo me acuerdo. Uy, no, era una cosa horrible. Entre esas, la de las uñas y la de la Ujú. gota. Entonces, no, y aparte de que empezaron a añadirle más peso, empezaron a aumentar la altura para que la velocidad de descenso fuera todavía más larga. Entonces, se tienen registros y dicen que inclusive habían plataformas hasta de 15 metros, en los cuales las personas las soltaban desde 15 metros y justo antes de tocar el piso las recogían. Entonces, claramente había un Sí. casi que desmembramiento de muñeca y los desarticulaban básicamente. Listo. La cuna de Judas. Este para mí es nefasto, es despiadado, es cruel, es, no sé, Ese no lo he escuchado. ok. ¿Tú has escuchado hablar de la verdadera historia de Drácula, del conde Blas Tepes y de lo que hacía él con sus enemigos? Una parte sí. Ok, No lo he leído, pero sí me han pero contado y todo. ¿qué tienes conocimiento? ¿Qué sabes de pronto que si hablas Tepes con los enemigos? Lo que sí me contaron era que el man primero los torturaba, pero él tenía como una especie de cámaras. Ujú. Y hubo una historia que sí me contaron, no sé si sea cierta, o sea, no sé, pero él comenzaba era a desmembrar también y utilizaba como una especie de conductos o algo para el tema de la sangre. También. Eso Y, es lo que sé más o y menos. aparte de eso, a él también se le conoció por el nombre de Blas el Empalador, Ok, ya sé por dónde va la historia. porque él lo que hacía era que literalmente empalaba a sus víctimas. ¿Qué es empalar? Para los que se están preguntando qué es empalar. Empalar es que tú pones un palo terminado en punta y básicamente coges a la persona desde el ano y la sientas hasta que el palo básicamente salga por su boca. Ese es el Va rompiendo empalamiento. todo. Exacto, va rompiendo todo. Y pues básicamente lo que él decía era, yo los dejo ahí, yo los pongo ahí, pues la gravedad tiene que hacer lo suyo y la gravedad lo va bajando hasta que muere, entonces podrían pasar inclusive semanas para que las personas murieran. Este tema de la cuna de Judas va muy relacionado con eso, porque ¿qué pasaba? Tenían una especie de pirámide, o sea, una base piramidal que terminaba en punta. Y lo que hacían era que usualmente a los hombres que también eran vistos como homosexuales, los Ya me sentaban, acordé, sí, los sentaban sobre esa punta y los iban sobre la dejando, punta, sí. exacto, los iban dejando caer de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Qué pasaba? Que a diferencia del empalamiento, digamos que por ser recto, pues por ser recto, básicamente empieza a romper, pero esto, como es una pirámide, se empieza a ensanchar y se empieza a ensanchar y se empieza a Abrí. ensanchar y se empieza a abrir, entonces todavía mucho más complejo. Y como estabas amarrado de pies y manos y era un sistema de poleas porque también era alto para que la gravedad hiciera lo suyo, básicamente era que una pirámide te empezara a atravesar, y te empezara a abrir y te empezara a romper. No, sí, ese sí ya lo había escuchado. No me acordaba el nombre, pero sí. Sí, uy, no. Ya me dolió otra parte del cuerpo. Listo. La doncella de hierro. ¿Has escuchado hablar de la doncella de hierro? Estoy seguro que sí. Esa me suena. Sí, 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 esa me suena. Que Esa era me suena en todos estos videos que he visto, pero ay, no me que acuerdo. inclusive los magos lo utilizan como truco de magia, que es como una especie de sarcófago con forma de mujer,
que en la parte de adentro tiene como unas No púas. es que, eso iba a decir, no, no es que te meten a ti como en una especie de cajón Ujú, y esos cajones tienen unos como unos chuzos, sisas. pero ahí puedes durar horas. Y es Pero, un ¿sabes? cajón bien, bien, bien estrechito, bien. Pero lo más complicado y lo más curioso es que solamente, históricamente, solamente se tienen registros del uso de esa tortura como 3 veces. ¿Por qué? Porque es que digamos que los chuzos no eran tan largos y tan afilados ni tan largos como para que pudieran hacer daño a las personas. Y era más Claro, no, no como, eran letales. no eran, exacto, no eran tan letales, no eran tan efectivos. Y las personas con las que lo utilizaron, digamos que era más como la agonía de estar ahí metidos y estar encerrados y empezar a gritar que realmente el castigo físico en sí. O sea, no era algo muy efectivo, pero sí lo tenían como herramienta psicológica para dar miedo. O sea, la gente veía esa especie de ataúd con forma de mujer lleno de chuzos por dentro y decía como, no, parce, yo no quiero que me metan ahí. Aunque en realidad no era ni siquiera tan doloroso, pues porque te digo, eran como chuzitos, haz de cuenta que te estaban enterrando, pues debe doler, pero no tanto como una pera anal, pero tienes como un montón de clavitos o de chuzos De alrededor de hecho, una cama de fakir, entonces no eran de hecho, ahora me estoy acordando, creo que todos nos hemos visto Matilda, ¿no? Matilda, Sí, la película. sí. Hay una escena en la que Tronchatoro mete a Matilda en como una especie de caja de sarcófago y eso se le ven como unos chuzos. Obviamente, Algo pues así. eso no afecta a la niña, ¿no? Pero sí, 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 me acordé. Exacto, esa era la dama de hierro. Y por Ok, sí. último, tengo un método que llamaban la sierra, que para mí era, pues, según lo que leí, es de los más brutales. Y acá sí digamos que sacaron toda la creatividad e inclusive sacaron todo el conocimiento médico que tenían en ese momento. Entonces, ¿te has visto alguna vez Hostal, la película aquella de gore violento? No. En Hostal hay una, No, no, no. vale, en Hostal creo que es la 2, hay una escena como muy emblemática y es donde hay una chica que está acostada en una bañera y tiene colgada de cabezas a otra pelada y empieza a hacerle cortes a la pelada para que la sangre le empiece como a caer a ella. Va por ese lado. Ok. La sierra, como te dije, era de los castigos más brutales y usualmente estaba reservado para las mujeres que habían sido preñadas por Satanás. Entonces, esto era un castigo para poder acabar supuestamente con el niño demoníaco, el anticristo, que las mujeres estaban cargando en su interior, porque claramente no podían dejar que naciera el anticristo. Que el anticristo fuera hijo de un sacerdote no tenía nada que ver. Sí. Entonces, lo que hacían era que colgaban a la supuesta bruja o hechicera boca abajo, la colgaban así con patas hacia arriba, y le dejaban, pues, digamos que todo el ano abierto, y empezaban a Ok. cortarle desde el ano hacia el vientre. Ya. Empezaban a hacer cortes con Pero una ya estaba aguja. boca abajo. Sí, sí, estaba boca abajo, o sea, haz de cuenta que estás boca abajo, con las piernas hacia arriba, Sí. tienes las piernas abiertas, cogen un serrucho y te empiezan a cortar desde el ano hacia el vientre. Uy, qué. Au. ¿Qué era lo que pasaba? O para qué, listo, pero tú me dirás como Juan, pero ¿para qué las ponían boca arriba? Pues ¿para qué las ponían boca abajo? Perdón, ¿para qué las ponían de cabezas? Básicamente lo que hacían era que poniéndolas boca abajo o de cabezas, garantizaban que la sangre empezara a fluir más hacia el cerebro, entonces permitía que se oxigenara más y no perdiera rápidamente el conocimiento. Y aparte de eso, como toda la sangre se estaba yendo hacia abajo, era menos factible que la mujer se desangrara. O sea, sufría más. Exacto. Pero entonces llegaban hasta el vientre, sacaban al supuesto niño o demoníaco, lo que fuera, y no paraban ahí, sino que básicamente lo que hacían era
seguir hasta el pecho. Moría, o sea, pues obvio. Sí, obvio, pero esta tortura puntualmente no era una tortura que utilizaban Ok. para buscar una confesión, sino que esto ya era una sentencia de muerte. Te vamos a matar, ok, y aparte de que te vamos a matar, te vamos a hacer la sierra. Es decir, te vamos a colgar ropa abajo, vamos a buscar desde la una sierra, vamos a abrirte hasta el pecho, como una especie de águila de sangre invertida, pero pues tu único pecado es que quedas en embarazo del diablo. Fin. No, yo prefiero apuñalarme o algo antes de que me hagan esa tortura. Total. Literal, o sea, Sí, pero hay que tener en cuenta que muchas veces los prisioneros los tenían guardados en calabozos, aislados, sin comida, débiles, encadenados, sin siquiera forma de poder decir como antes de que me maten yo me mato. Entonces, sí. supremamente complejo. Todas estas torturas las traigo a colación solamente para recordarle a aquellas personas nostálgicas que dicen que todo tiempo pasado fue mejor. No creo que todo Vean. tiempo pasado haya sido mejor. No, espera, hay una tortura que yo quiero comentar y esta es de, creo que es de la época medieval, sí, también. Creo que se llama el toro, si no estoy mal. Y de hecho, la persona que lo creó murió en su mismo invento, Ok, ¿sí? Básicamente o sea, la tortura es como que, por ejemplo, hay un toro de hierro, ¿sí? Grandísimo, ya sé y cuál a las es. personas se meten. Sí, es de la tortura, es medieval, ¿sí? Creo que sí. Pues quiero saber cuál es. Bueno, y los meten dentro de ese toro obviamente es todo como de hierro, y debajo del toro hay como una especie de hoguera. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente las personas que están adentro se van quemando, ¿sí? Y digamos, los gritos de las personas, cuando el toro expulsa como aire, pues se escucha como un toro, como, ¿sí? Algo Ajá. así. Bueno, ahí la expliqué más o menos, pero sí, creo que es una tortura medieval y de hecho la persona que creó esa tortura murió en su mismo invento. Sí, el toro de Falaris se llama. Sin embargo, Ese, sin ese. embargo, el toro de Falaris es precristiano, es de la época romana precristiana. Según tengo entendido, yo es como del año 500 Ah, antes ok, de, ok, como del año 500 antes de Cristo. Pero sí, o sea, era ok. un toro hueco de metal, usualmente de bronce, y lo que hacían era que metían a las personas dentro de ese toro, prendían una hoguera debajo, entonces claramente el calor de la hoguera hacía que la persona se quemara y muriera calcinada y muriera quemada, pero los gritos de la persona dentro del toro hacía que pareciera que la estatua estuviera muriendo. Y esto lo Ujú. utilizaron mucho o sea, pese a que fue un invento antes de Cristo, lo utilizaron mucho después los romanos dentro de su persecución a las personas cristianas. Ok, Pero sí, no, sí, ese sí me acordé de no es tan qué otro. medieval, pero sí. Bueno, una pregunta. Digamos que vámonos a Vikingos, ¿sí? En una Ujú. escena de la serie vimos que a Athelstan lo crucificaron Sí, como método de castigo. La sí. crucifixión era también un castigo de la época medieval. Que yo tenga entendido, no era tanto un castigo eh, para los herejes, sino que lo utilizaban muchas veces con los paganos. Pero no era tanto una tortura inquisidora, sino que era más como un castigo por X o Y motivo, pero no era tan frecuente, no era tan usual ver de pronto como personas crucificadas hasta donde yo tengo entendido. Igual si alguien sabe algo diferente, nos puede dejar un comentario, nos cuenta y nosotros buscamos un poquito más de la historia. Si saben más torturas, abajito en la cajita nos lo pueden decir. Aquí estamos Exacto. todos para aprender. Y si saben más torturas, nos dejan también un comentario diciendo le faltó esa, le faltó aquella, quien quita que salgan tantas que nos toque hacer una segunda parte de torturas medievales. ¿Cómo la pasaste, Ojalá, ojalá, Juli? sería chévere, sería interesante. No, digamos que un poco incómoda, sobre todo porque sé que varias de estas torturas también iban más que todo dirigidas a las mujeres, ¿sí? Total. Las mujeres y a la comunidad gay también.
Entonces, uy, no, no me imagino, por ejemplo, el de la pera. Oh, Ya qué sé que cosa tan horrible, en ya sé que serio, cuando eso nos debe veamos ser te voy lo a regalar peor. una pera. Oh, no, yo te la devuelvo, te digo, no, mira, te puede servir a ti, muchas gracias. No, no, Sí, no, qué cosa tan. Ese sí la había escuchado ya, de la pera. Que de hecho eso es como un instrumento de metal, ¿no? sí, es metálico totalmente. Ujú. Pero bueno, Sí, sí. igual vamos a Una subir, como le dije especie hace un de. ratico, vamos a subir todas las imágenes dentro de nuestro Instagram y si quieren de pronto más información nos pueden contactar por ahí. Este episodio básicamente surge porque alguien en Twitter nos comentó como, parce, deberían hacer un episodio de esto, entonces aquí está el episodio de torturas medievales. Y también cualquier episodio, cualquier tema que quieran que toquemos, no duden en escribirnos por nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, paloma mensajera, señales de humo, cuervos del norte, lo que se les ocurra para contactarnos. Muchas gracias a todos entonces por habernos escuchado. Recuerden suscribirse si les gustó, recuerden compartirlo y nada. Recuerden que lo más bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.